Estamos en La Viana a tope. Hoy Lo Aventuras se va de ruta. del pueblo de Raigoso y no pudimos grabar el inicio de la ruta donde estaba el cartel indicador porque estaban sacando ganado y iban a cerrar las verjas, pero luego os pondremos una foto. Estamos en un PR, en concreto el AS 290, y el nombre de la ruta son las Foces del Raigoso. ¿Por qué? Porque transcurre al lado de este bonito río. ¿Os acompañáis? Mirad qué banquín más guapo para sentarse a descansar antes de la siguiente subida. La ruta es un PR, es un PR y es lineal. Son unos 14 kilómetros y tiene 700 de desnivel. Es algo exigente en pendiente, es algo pindia, pero va por una pista que tiene como 1,50 de ancho. Es una pista muy tranquila y es muy progresiva esa pendiente. Así que estaros tranquilos porque a pesar de ser muy exigente el desnivel, no lo vais a notar tanto como si es una que te encuentras. Eso sí, al final creemos que va a haber una pendiente más pronunciada. Aproximadamente al kilómetro 600 es donde el río Raigoso se encuentra con el río Gatu. Este creemos que es el río Gatu. Que va, es un regatín muy pequeño. Creemos que es este, que se junta aquí con el Raigoso. Y aquí ya van los dos. Guau, caminar por aquí entre árboles y con el río es una ruta que tiene bastante sombra y es muy fresquita si lo hacéis en verano. Está muy recogida y es preciosa. La zona de Raigoso, la actividad principal que tuvo aquí durante toda la vida era la minería, la mina de carbón, que ahora ya está completamente en desuso, eso ya se acabó. Y esta senda originalmente era para uso de la gente que tenía ganadería arriba, que también es una actividad muy importante aquí, pero era ganadería local. Estamos encontrando muchos cuartos aperos, muchas cabañas, cabras, gallinas, vacas, y esto lo usaban para ir a atender al ganado. Ahora el ayuntamiento le quiso dar un uso un poco más lúdico, poniendo este PR y haciendo esta senda, que la verdad, como estética es muy muy bonita. No tiene demasiadas señales, pero mirad qué guapos son los banquitos estos para sentarse a tomar un avituallamiento. A partir de estos banquitos, tenerlos como referencia, empieza el desnivel un poco más fuerte, ¿vale?
¿Qué será esta construcción? No tenemos ni idea. Aquí cerca de un banquito que encontramos aquí muy majo, en una curva preciosa que hace la pista, encontramos esta construcción que estamos buscando a ver qué es. A ver si vosotros sabéis decirnos qué es esto. Parece un horno y unas construcciones ahí un poco raras. Como referencia, pasado el banquito ese que encontramos ahí en la curva con esa construcción, a ver si nos podéis decir lo que es vosotros, si lo sabéis. Ya entramos en terreno más abierto, estamos a la mitad de la altitud, nos quedarían unos 2,5 kilómetros y unos 300 de desnivel. Aquí ya está más abierto y se ven unas cabañas y hay unas vistas. Mira cómo sopla aquí. En una de estas cabañas acabamos de encontrar a un señor que nos dio algo de información sobre las construcciones de abajo. Por eso la pista es tan grande y tan ancha y está tan habilitada. Creo que aquí antes, por aquí, por las inmediaciones, había una mina. Y esos eran los cuartos aperos, donde se cambiaban los mineros y guardaban la ropa y demás. Creo que eso eran o las duchas o los baños. No lo sabemos muy bien porque la mina cerró hace muchísimo. Pero explica por qué el camino está tan bien hasta el final. Supone el señor, porque tampoco lo conoció, que aquí subían camiones para cargar el carbón. Aquí se transportaba el carbón mediante camiones. Eso es lo que tenemos en teoría. Último cuarto de la ruta tenéis una fuente que no sabemos cómo estará, pero bueno, aquí la marca como fuente, pero creo que está en desuso. Tiene pinta de estar un poco seca. Ah, no, mira, tiene manguera. Tenéis fuente. Bien. Gracias. Qué maluca hay. Desde los Collaos, con unas increíbles vistas a Peña Mea y Peñas Negras, despedimos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Luaventuras. Ya me voy. ¡Corre, Heidi, corre!
Ella se va porque hace un rato me lleva diciendo que olía a cerveza, así que le entra prisa.